tiempo y por este mensaje, Señor, que traes para cada uno de nosotros. Bendigo este mensaje, Señor, y declaro que eres tú, Padre, a través de tu Espíritu Santo en mí y cada uno de mis hermanos, Señor, recibiendo la revelación tuya, Padre. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, y cubro este mensaje con la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor. Voy a predicar como segunda parte en continuación de la prédica de nuestro pastor, que se llama La plenitud de Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Efesios 3, 17 al 19, vamos a estar leyendo. Por favor, síganme. Si no es en las pantallas, pues síganme con sus Biblias. Efesios 3, versículo 17 al 19. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Gloria a ti, Señor. A fin de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer el amor de Dios. Amén. ¿Qué es plenitud? Plenitud es la totalidad, es integridad o cualidad de pleno. Es algo culminante, algo que culmina. La palabra pleno se refiere a algo completo o algo lleno. La plenitud que Jesús nos da nos hace estar en totalidad, en integridad, y nos hace completos a cada uno de nosotros. La verdadera plenitud viene de Jesús. Hay una verdadera plenitud y una falsa plenitud. La verdadera plenitud es la que viene de Jesús. La falsa plenitud es la que el mundo ofrece y viene acompañada de un vacío, ¿verdad? Podemos ver cómo alguien se puede considerar exitoso en el mundo, ¿verdad? Muchas veces aquellos que llegan a los títulos, aquellos que se propusieron llegar, no digo que sea malo, es muy bueno, pero siempre y cuando lo hagas sabiendo que tienes la plenitud de Dios en tu vida. Porque aquellos que se dedican a hacerlo, a culminar su carrera profesional, a ser deportistas que llegan a la fama, a ser muy reconocidos o premiados, muchas veces escuchamos cómo por dentro llevan un vacío. Lo pueden tener aparentemente todo, lo pueden tener hasta en excesos, ¿verdad? Pero no tienen esa llenura. Están pasando por tristeza, por tribulación, están pasando por depresión, y no saben cómo salir de eso. ¿Por qué? Porque hace falta lo más importante, aquello que les da llenura, que ¿quién es? Nuestro Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Como leíamos en Efesios 3, del 17 al 19, en estas escrituras nos habla acerca de que al conocer el amor de Jesús, seremos llenos de toda plenitud de Dios. Como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Seremos llenos de la totalidad y de la integridad de Dios en cada uno de nosotros. Y esto nos hace totalmente completos, hermanos. La plenitud de Dios llena nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y en su momento se refleja en nuestro o hacia nuestro exterior, en forma de muchas maneras, pero sobre todo en forma de sanidad, en forma de libertad, en forma de prosperidad, de sabiduría, etc. La plenitud de Dios es de adentro hacia afuera, no es algo que se pueda mostrar, es algo que nace de nosotros. Y esto todo lo hemos experimentado, ¿verdad? Cuando recién llegamos a los caminos del Señor, cuando recién recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, venimos con un rostro muy diferente. Pero cuando empezamos este caminar con el Señor, nuestro rostro empieza a cambiar. Se empieza a llenar de un brillo, de una paz, de una tranquilidad que no sabemos por qué es, pero es esa plenitud de Dios que nos está llenando de adentro hacia afuera.
hasta que lo podamos nosotros reflejar. Amén. Esa plenitud de Dios empieza a obrar en nuestro interior y se refleja en lo exterior. Ya lo dije, ¿verdad? Vamos a ir a Colosenses 1, versículo 19. Gloria a ti, Señor. Colosenses 1, versículo 19. Nos dice: porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. ¿A quién se refiere? A Jesús. Dios habitó en Jesús en toda su plenitud cuando estuvo en esta tierra, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, entender que la plenitud de Dios no se basa en las circunstancias, sino en la llenura que el Señor nos da. ¿A través de quién? A través de su amado Hijo Jesús. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, asimismo le agradó al Padre que en cada uno de nosotros, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, habite en nosotros toda plenitud. ¿Cuál plenitud? La plenitud de Dios. Y ese es un maravilloso regalo que el Señor nos ha hecho. Amén. Vamos a ir a Juan 1. Gloria a ti, Señor. Juan 1, versículo 16 y 17. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Estamos ahí? Y dice la palabra que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de ¿quién? De Jesús. La ley quedó superada por la revelación definitiva, que es la gracia y la verdad que Jesús nos ha dado. Amén. Hermanos, cuando el temor nos quiera conquistar, cuando la enfermedad nos quiera torturar, cuando la plenitud de Jesús, de la plenitud de Jesús, es cuando nos tenemos que acordar de esa plenitud que Él nos ha dado. De esa plenitud de Jesús tomamos todo lo que nosotros necesitamos. Jesús nos ha dado todo y solamente tenemos que tomarlo. Todos tomamos de su plenitud y de gracia sobre gracia. Amén. Así es que cuando la enfermedad, cuando la angustia, cuando la preocupación quiere venir a ti, ¿qué tenemos que hacer? Recordar lo que dice Juan 1, 16 y 17 o Juan 1, 16, ¿verdad? Que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y si la plenitud de Dios está en nosotros, ¿qué puede venir en contra de nosotros? Vienen todas estas cosas que mencionaba, ¿verdad? Cuando se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros, cuando se nos olvida lo que el Señor nos ha dado, nos ha llenado interiormente de su plenitud. Pero cuando empezamos a hacer caso a lo exterior, que son los pensamientos, que es la enfermedad, que es la preocupación, que es la duda, nos olvidamos de lo que está en nuestro interior. Pero siempre tenemos que recordar todo lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Si vamos a ir a Efesios 1, vamos a leer versículo 20 al 23. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Efesios 1, versículo 20 al 23. ¿Me dan un amén cuando están ahí? Gloria a ti, Señor. ¿Lo tenemos ahí? Gloria a ti, Señor. Dice la palabra, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Siguiente. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. Amén. Siguiente versículo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, está en quien, en cada uno de nosotros. Nosotros somos su cuerpo, nosotros somos la iglesia y Jesús es la cabeza de cada uno de nosotros. Y ahora tenemos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria a ti, Señor. El versículo 21 dice, cuando nos dice
que sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, se refiere a todos los poderes espirituales que dominan el universo, que están ahora, o que han querido dominar al universo, están ahora bajo la autoridad de Cristo, ¿verdad? Están sometidos a Cristo. Entonces, en nosotros tenemos esa misma autoridad. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Somos gobernados por Cristo, que es nuestra cabeza, pero en nosotros ya no tiene ninguna autoridad ninguno de estos poderíos, ninguna de estas potestades que hay en el mundo que quieren dominar al mundo. En nosotros ya no pueden operar. ¿Por qué operan? Porque no se nos enseña, como decía nuestro pastor, a ser cristianos de convicción, ¿verdad? Amén. Sino se nos enseña solamente a ser cristianos por tradición. Por eso es que siguen operando todas estas cosas en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia, no voy a decir en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha compuesto solamente por cristianos que solamente están por una tradición. Amén. Y cuando queremos enseñar todas estas cosas, es que piensan que no es de Dios. Ahí es donde dicen, no, está mal, porque no es así. Porque ¿cómo le puedes hablar a Dios de esta manera? ¿Cómo tú puedes decir estas cosas si solamente Dios tiene la autoridad? Pero hemos leído en Efesios, ¿verdad? Que nos ha entregado toda su plenitud. Amén. A cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Que Él sometió toda potestad, que están ahora bajo la autoridad de Jesús. Amén. ¿Y a quién se lo dio? A A la nosotros. iglesia, a nosotros, al Amén. cuerpo de Cristo. Yo lo tengo. Una vez más, amén. A cada uno de nosotros se nos ha dado. Gracias, Dios. Amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Vamos a ir a Efesios 3, 10 al 12. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora. ¿Por medio de quién? De la iglesia, a los poderes y a las autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito, realizado ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Aleluya. En el cual, en él, mediante la fe, ¿disfrutamos de qué, hermanos? ¿De ataduras? No, de libertad. Disfrutamos de libertad, Amén. en las cuales, o mediante Él y mediante nuestra fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. ¡Wow! Fíjate lo que nos está diciendo la palabra. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora. ¿Por medio de quién? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Y si nosotros no estamos capacitados para dar a conocer la sabiduría de Dios, ¿cómo se va a conocer la sabiduría de Dios? Amén, así es. Tenemos que estar capacitados como iglesia para dar a conocer esta sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Porque dice, se da a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes. Estoy leyendo Efesios 3:10. Se da a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Quiere decir que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como pueblo escogido, tenemos esa autoridad para darle a conocer no solamente al mundo, sino a todas las regiones celestiales el poder de la palabra de Dios, el poder de todo lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a ti, Señor. Dice el versículo 11 nos dice, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay un propósito, Jesús vino con ese propósito, darnos a nosotros poder y autoridad para dar a conocer, para tener autoridad sobre toda potestad. Amén. Y para poder ir a cualquier región celestial y dar a conocer la autoridad que el Señor te ha dado. Amén, así es. En Él, mediante la fe, disfrutamos de la libertad y la confianza para acercarnos a Dios. Amén. Mediante esa libertad y esa confianza nos podemos acercar a Dios. Pero ¿qué nos dice? Mediante la fe. Por eso es que es tan necesario, hermanos, que sigamos aprendiendo de fe,
que no dejemos de poner nuestra mirada en el Señor, que sigamos caminando, creyendo en fe, que cuando venimos a un servicio, vengamos con esa expectativa, con esa convicción de que hoy voy a recibir algo, así sea un versículo, así sea una palabra, pero que nos vayamos con esa convicción. Amén. Que nuestra fe vaya creciendo. Amén. Gloria a ti, Señor. Déjenme ver dónde me quedé. Gloria a Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Esto es en Reina Valera. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora tenemos seguridad, cada uno de nosotros en Cristo. Él nos ha compartido de su plenitud, hermanos. Por eso es necesario que se nos enseñe a declarar la palabra y que nos enseñen a confiar plenamente en el Señor. Que no solo nos digan que pruebas y luchas vienen del Señor, porque su autoridad, la autoridad de Jesús y la gracia se la ha dado a cada uno de ustedes, nos las ha dado. Como Jesús es nuestra cabeza, así nos ha dado esa autoridad y esa gracia a cada uno de nosotros que somos la iglesia. Vamos a ir a Gálatas 2:20. Gloria a ti, Señor. Amén. No sabemos este versículo, ¿verdad? Todos los que han tomado fundación. ¿Sí? ¿No? Sí. Amén. A ver, Gálatas 2:20. A ver, díganlo. A ver, díganlo. Y no es de memoria, y escuché muy poquitos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ve por qué decía al principio que es necesario conocer y entender el amor de Dios que tiene para nosotros? Porque a través de ese amor es que tenemos la convicción que nos ha dado todo y que ya no vivimos nosotros, y que lo que vivimos en la carne, si no va de acuerdo a la palabra, no viene de Dios, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que vivir de acuerdo a como Cristo nos ha dicho que tenemos que vivir. Tenemos que vivir en fe en el Hijo de Dios. Amén. En todo momento, hermanos, tenemos que tener presentes que ya no vivimos nosotros, sino ahora quien vive, Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Vemos ahora por qué es tan importante hacer crecer nuestra fe. Amén. Y poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de ella. Porque solo a través de nuestra fe podemos entrar en cada bendición, en cada deseo de Dios para bendecirnos y prosperarnos, para tomar parte de la plenitud de Dios que hace más de 2000 años se nos fue impartida, pero muy poco enseñada. Se nos enseña muy poco que tenemos la plenitud de Dios y que tenemos en nosotros poder y autoridad, y que hemos vencido porque Jesús venció y nos ha dado ese poder y esa autoridad a nosotros. Amén. Es necesario que se nos enseñe esta autoridad, esta plenitud que a Dios le ha placido darnos a través de su amado Hijo Jesús. Hebreos 13:9. Vamos a ir a Hebreos 13:9. Gloria a ti, Señor. Estamos ahí, lo tienen. Hebreos 13:9. Llegamos ahí. Gloria a Dios. Dice la palabra: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Amén. Gloria a ti, Señor. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Reina Valera dice: no os dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Gloria a ti, Señor. Es mejor que afirmemos nuestro corazón en la gracia. Voy a hacer un pequeño espacio aquí
y quiero hablarte un poco de la gracia. En este lugar se nos ha enseñado lo que es la gracia, ¿verdad? Gloria a Dios. La gracia, quiero decirte un poco de ella, es la bondad excepcional de Dios hacia los seres humanos. Amén. Como pecadores. En un principio fuimos pecadores, estábamos perdidos en el pecado, pero por su gracia, por esa bondad excepcional, nosotros recibimos gracia, recibimos la bendición de poder ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, gracia es bondad excepcional de Dios hacia los seres humanos como pecadores, para hacer posible su perdón y salvación. Y quiero llevarte a Juan 1:14. Estoy haciendo un espacio para decirte lo que es la gracia. Amén. Aunque ya lo hemos escuchado, aunque estoy segura que lo sabemos. Vamos a ir a Juan 1:14. Nos dice la palabra: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre los hombres, ¿verdad? Entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es su bondad, que nosotros, viviendo como vivíamos, ahora podemos contemplar esa abundancia de gracia y de verdad que el Señor nos ha dado. Amén. Siendo que antes no podíamos tenerlo, no podíamos tener esa cercanía al Padre por el pecado que había, ¿verdad? Pero a Él le plació que nosotros nos acercásemos a Él. ¿A través de qué? De su sacrificio. Eso es la gracia del Señor, hermanos. Efesios 2, vamos a leer versículo 4 y 5. Gloria a ti, Señor. Efesios 2, versículo 4 y 5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿A quién se refiere? A nosotros. Nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados. Eso es el amor de Dios, esa es la gracia, esa es su bondad. Esta misericordia inmerecida está siempre disponible para aquellos que creen en el Evangelio y obedecen al Señor. Amén. Vamos a ir a Hechos. Solamente quiero que nos quede un poquito claro, ¿verdad? Lo que estamos hablando sobre la gracia. Vamos a ir a Hechos 11, versículo 21 al 23. Quiero que leamos esto. Hechos 11, versículo 21 al 23. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Hechos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Siguiente versículo. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Estaban llenos de la plenitud por fe. Amén. ¿Verdad? Yes. No puedo decir que estoy llena de la plenitud si no tengo fe. Así es. Si mi fe no está en incremento, tenemos que ir incrementando en fe para podernos llenar de la plenitud de Dios. ¿Qué sucedió? Aún ya se manifestaban señales y se maravillaban de lo que se estaba manifestando, ¿verdad? ¿Por qué? Por la fe de cada uno de ellos. Hacían señales y traían convencimiento porque reflejaban de Jesús en cada uno de ellos, ¿verdad? Amén. Así es. Así como nuestro hermano Felipe nos compartía ese testimonio, esa es la manera en que nosotros reflejamos lo que es Dios en nosotros. Esa es la manera en que reflejamos que somos cristianos, en que reflejamos la gloria de Dios. Amén. Nuestra hermana Marlene, con ese testimonio que compartía, ¿verdad? Tan grande y tan maravilloso. No sabemos lo que los pasajeros veían, pero la gloria de Dios se iba manifestando en ese tiempo y en ese Gloria lugar. a Dios. Así cada uno de nosotros, hermanos. Un cristiano, esto es en mi opinión, un cristiano de tradición se presenta como cristiano. Un cristiano de convicción camina en la convicción de Dios. Amén. Quiero decir, cuando nosotros vamos por ahí, no nos vamos presentando: hola, ¿qué tal? Mi nombre, yo en lo personal, mi nombre es Areli, pero soy pastora.
de la iglesia, soy pastor asistente del pastor Rubén Mendoza. A la gente no le interesa. ¿Y qué va a suceder? Me van a oír, porque van a decir, ahí viene otra que pide dinero, porque así nos quieren, ¿verdad? Ahí viene otra religiosa, otra que se cree esto, otra que se cree aquello. ¿Por qué? Porque se ha manejado muy mal la palabra del Señor, porque no se ha dado a conocer la verdadera o el verdadero amor de Dios, el verdadero propósito de Jesús en esta tierra. ¿Por qué? Por malos manejos de personas. Es mejor que tú no digas que eres cristiano, pero que tus hechos hagan ver que tú eres cristiano, hagan ver que tú eres un hijo de Dios. Hermanos, no lo digo por vanagloria, sino como testimonio. En el trabajo yo nunca me presento como lo que soy o como el Señor me ha llamado a ser aquí en esta iglesia, pero mucha gente se ha dado cuenta. Y cuando una persona le comparte a otro, dicen con razón, algo había de especial en ella. Yo sabía que había algo. Un día llamaron, contesté el teléfono y me dice, ¿a quién habla? Le dije, Areli. Y me dice, este es un hispano trabajando ahí, ¿verdad? Y me dice, oye, ¿es cierto lo que me contaron de ti? Le dije, no sé qué te contaron. Y me dice, que donde pasas tú y que va tu sombra y le digo, oh, no sé qué te dijeron. O sea, es que me dijeron que tú eres pastora asociada en una iglesia. Le digo, wow, no sabía que te habían dicho eso. Dijo, sí, estábamos compartiendo. Dice, es muy pequeño el mundo, estábamos compartiendo, alguien te conocía y me dijo, oh, no, sabes que ella es predicadora también y es asistente del pastor. Le digo, wow, qué bueno que te dicen buenas cosas de mí. Amén. Yes. Hermanos, no, la gloria no me la doy yo, sino la gente va conociendo lo que Dios ha hecho en mí. Y pueden ver eso en cada uno de nosotros. Así he sido siempre, desde antes de que solamente asistía, desde que solamente era parte del Centro Cristiano Palabra Viva. No me gustaba decir que era cristiana, porque la gente empieza a hacer juicio y nos empiezan a ver de una manera diferente. Pero cuando la gente empieza a ver que tú caminas diferente, que tú actúas diferente a otras personas, que te pueden hacer lo que te pueden hacer y tú te mantienes en paz y no regresas con lo mismo o no les regresas de la misma manera, ellos pueden ver que algo hay diferente en ti. Por eso decía que la plenitud de Dios se demuestra de adentro hacia afuera. No con lo que yo diga, no con lo que yo hable, sino con mis hechos, cómo yo me estoy comportando, cómo yo me estoy dirigiendo ante el mundo. Otra de las cosas que puedo dar como testimonio es que durante todo este tiempo de pandemia, mucha gente, aún muchos hermanos, han vivido en temor, han vivido en preocupación, han vivido con esa angustia de que cómo le van a hacer. Para la gloria y la honra del Señor te digo, he estado tranquila durante todo este tiempo, aún desde el año pasado, cuando todo se cerró, todos permanecimos, todos los que somos hermanos de la misma iglesia, de CCPB, permanecimos tranquilos, en calma, en orden, todos Gloria a Dios. Reuniéndonos. Éramos solamente 10 personas aquí, pero veníamos a hacer los servicios, a transmitir en vivo y a seguir compartiendo la paz que solamente Dios nos da. Así es. Y así muchas personas me preguntaban, ¿por qué tú no tienes miedo? Porque yo no tengo miedo, porque yo sé en quién confío. Amén. Y ahí es cuando empiezas a demostrar lo que Dios está haciendo en ti. Ahí es cuando empiezas a dar y compartir esa convicción, esa plenitud de Dios en ti. Y te empiezan a preguntar, ¿cómo le haces? ¿Qué haces? ¿Verdad? Ahí es una oportunidad para decir, yo declaro la palabra, yo creo en Dios, yo confío en Dios y esta fortaleza que tú ves en mí es a través de Dios y solamente a través de Él, de su Espíritu Santo y del nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor. Así es que, hermanos, tenemos que ser cristianos de convicciones, estar convencido tú mismo. No quieras convencer a otro antes de que te convenzas a ti mismo. Convéncete a ti mismo de todo lo que el Señor ha puesto en ti, de todo el potencial que tú tienes dentro de ti, en ese espíritu que el Señor te ha dado. ¿Por qué? Porque nos los ha dado a cada uno de nosotros, y no lo digo yo, lo leímos en la palabra, ¿verdad? Ya puso en nosotros toda su plenitud. Ya a nosotros nos toca solamente creer y manifestar lo que el Señor ya nos dio a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor. Entonces, déjenme ver dónde me quedé.
Vamos a ir, leí Hebreos, sí, ¿verdad? ¿O no? Sí. Hebreos 13:9, ¿lo leí? No. No, vamos a ir a Hebreos 13:9. Sí, ¿verdad? ¿Sí lo leímos? Sí, ya está. Ok. Quiero decirte que te pueden enseñar, hermanos, palabras, mandamientos de hombres, como decía la palabra, ¿verdad? Pero ni siquiera decía la palabra, ni siquiera ellos aprovechan de eso. ¿Por qué? Porque son palabras de hombre. Por eso nosotros tenemos que buscar donde se nos enseña una palabra de convicción, una palabra real, una palabra viva. No os dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿De quién habla? De todas estas personas que solamente te enseñan rudimentos, reglas de hombre, pero nunca te enseñan a conocer el amor de Dios y la fe que Dios te ha dado. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Es mejor alimentarse o afirmar tu corazón en la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Vamos a ir a Efesios 4:14 al 15. Gloria a ti, Señor. Efesios 4. Estamos ahí. Efesios 4, versículo 14 y 15. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Gloria a ti, Señor. Nos es necesario que tengamos una buena enseñanza, porque dice que así nosotros ya no vamos a ser engañados, no seremos como niños zarandeados por las olas. ¿A qué se refiere aquí? Y llevados de aquí para allá por todo el viento de enseñanza y por la astucia de los artificios, que quienes emplean artimañas engañosas enseñan, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos conocemos que tienen esto en su mente, que esto lo han puesto dentro de ellos, dentro de su espíritu? Pues el enemigo vino y me zarandeó, pero pues aquí ando, entre luchas y pruebas. Hermanos, el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a tener victoria. Amén. Tenemos que tener victoria. Leíamos un poco sobre la gracia, que su gracia es el amor que nos ha dado. ¿Para qué? Para que vayamos en victoria. Si el Señor quisiera que el enemigo te trajera de aquí para allá y de allá para acá y te estuviese... Recuerden que hay una escritura, no recuerdo la escritura, pero dice que el enemigo os ha pedido para zarandearos, ¿verdad? Pero yo oré, dijo Jesús, yo oré por ustedes. ¿Qué nos quiere decir? Él ha orado por cada uno de nosotros para que el enemigo no pueda llegar. Pero si nosotros no creemos o no tenemos la enseñanza correcta, el enemigo va a llegar contra nosotros. ¿Por qué? No porque Dios lo permite, porque nosotros lo hemos permitido, porque nosotros abrimos esas puertas al no creer o al no tener una enseñanza correcta. Por eso dice, para que no seamos como niños zarandeados por las olas. ¿A qué se refiere? A toda adversidad que hay en el mundo. Así es. Y seamos llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Amén. Esto es también para todos aquellos que no sé, o que están... La semana pasada, hermanos, compartí este testimonio, ¿verdad? Muchos lo escucharon. De este hermano, y no lo voy a repetir, solamente quiero decir que hay iglesias donde no se enseña la palabra, donde no se les enseña a ser cristianos de convicción, donde no se les enseña poder y autoridad, y están llenas, están abarrotadas, compran edificios enormes para poder tener más y más personas. Pero cuando tú los escuchas y cuando tú los ves cuánto vacío hay dentro de ellos, cuánta pobreza espiritual hay dentro de ellos, porque no les han enseñado la verdadera palabra, no les han enseñado el reino, la fe, la autoridad y la plenitud de Dios, el amor de Dios sobre todo. Amén. Entonces, el versículo 15 nos dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo
como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Tenemos que conocer el amor de Dios para que tengamos un crecimiento, lo voy a decir así, un crecimiento sano, ¿verdad? En el Señor. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser como nuestra cabeza. ¿Quién es? El Señor Jesús. Hasta Gloria que a lleguemos Dios. a ser como Él. ¿Cómo? Amén. Manifestando su gloria en este lugar. Gloria a Dios. Así como dice nuestro pastor, ¿verdad? Que Él nos trae enseñanzas de libros de hombres de fe. Así también leía en uno de estos libros, en un libro de un hombre de fe, donde nos dice que nosotros debemos de tener fe, debemos de creer en todo lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Que es muy triste ver cristianos que andan limosneando por el mundo. Yeah. Nos dice Jesús no vino a pedir nada a nadie, al contrario, vino a dar de su plenitud. Gloria a Dios. Cuando vinieron a Jesús y le quisieron cobrar los impuestos, Él no vino a ver de dónde sacaba, a ver de qué ofrenda le daban. ¿Qué hizo? Envió a uno de sus discípulos, ve, abre la boca de un pez y de ahí vas a sacar y vas a pagar, ¿verdad? Así es como nosotros tenemos que vivir, no de acuerdo al mundo, no de acuerdo a lo que el mundo tiene, no de acuerdo a las finanzas, a la sanidad que el mundo te puede ofrecer, a la paz que el mundo te puede ofrecer, porque el mundo no te ofrece paz, el mundo no te ofrece sanidad, el mundo no te ofrece abundancia buena como la ofrece el Señor, Así ¿verdad? es. Y decía este predicador, este pastor, es un pastor, Jesús no vino a pedirle nada a nadie a este mundo, sino vino a compartir de su poder, de su autoridad, y quiere que esa misma autoridad la tengamos nosotros como hijos de Dios. Amén. Para que vivamos llenos de esa plenitud de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Dónde me quedé? Vamos a ir a Juan 1. Síganme por favor en la palabra. Juan 1, versículo del 1 al 5. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor, te lo damos. En el principio ya existía el Verbo. Amén. Y el Verbo estaba con Dios. Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido, en la versión que tengo dice, no han podido extinguirla. Reina Valera dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí dice, no han podido extinguirla, ni podrán. Ni podrán. Esta luz, hermano, esta luz de todo lo que nos habla Juan 1, del 1 al 5, en el principio ya existía el Verbo, quien Amén. era Jesús, Jesús, y estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y después que vino a esta tierra a encarnarse y a repartirnos esta luz que las tinieblas no han podido ni podrán extinguir. Amén, así es. ¿Para quién? Para cada uno de nosotros. Ahora esta luz habita en cada uno de ustedes, hermanos, en cada uno de nosotros. Y las tinieblas no pueden ni tienen ninguna autoridad para opacarla. En Cristo Jesús, hermanos, está nuestra victoria. Las tinieblas representan cada obstáculo en tu vida, cada preocupación, cada problema, cada lucha que puedes experimentar en la vida. Pero a través de la plenitud de Dios en el Hijo y el Hijo en ti, todo esto ya no tiene autoridad sobre ti. Ninguna cosa que venga de las tinieblas tiene autoridad sobre ti. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la plenitud del Padre y nosotros tenemos la plenitud de Jesús. O sea que viene desde antes, y desde antes que nada existiera, Jesús ya existía, Jesús ya era. Y esa Así plenitud es. y esa luz vino a impartírnosla Gloria a Dios. a cada uno de nosotros. Dice la palabra en Lucas 10:19 que el Señor nos ha dado poder y autoridad, ¿verdad? Jesús nos Así dice es. que nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Nada nos dañará. Tenemos que saber que la plenitud de Dios es ese amor tan inmenso que Él ha tenido por cada uno de nosotros y nos lo expresó
por medio de su amado Hijo Jesús. Por medio de Él nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Él, porque quiere que vayamos de gloria en gloria y que habitemos en su plenitud. Amén. Amén. Vamos a ir a Josué 1:5. Ya estoy por terminar, hermanos. Gloria a ti, Señor. Brenda, si nos puede poner, por favor, Josué 1:5. Hermanos, a través de la plenitud de Dios podemos vencer toda adversidad. Todo lo que te dicen que es imposible, es posible con Para el Dios, Señor. así es. La palabra dice, vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice la palabra en Josué 1:5? Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Ni te desampararé. Eso es lo que es el Señor para tu vida y ese es el deseo del Señor. Que nadie te haga frente en todos los días de tu vida. Pero ¿cómo te tienes que conducir? Con amor y en convicción, lleno de la plenitud de Dios. Y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como el Señor ha estado con Moisés y con cada uno de los hombres de fe que habla la palabra, estará contigo. No te va a dejar y no te va a desamparar. Vamos a ir a Salmos 94:15. Gloria a ti, Señor. Salmos 94:15. Gloria a ti, Señor. Sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quiénes somos? Todos nosotros. Iremos detrás de esa justicia que el Señor tiene para nosotros. Tú no tienes que buscar nada por ti. El Señor te lo ha dado todo, aún esa justicia. ¿Qué tienes que tener? Solamente ser recto, conducirte con la plenitud que el Señor te ha dado. Amén. Hebreos 6, versículo 13 al 15. Gloria a ti, Señor. Hebreos 6, versículo 13 al 15. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Y también hay una promesa para Abraham, ¿verdad? Que le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y si Dios juró por él mismo ante Abraham y todo lo que le prometió se cumplió, tú eres parte de la bendición que Dios prometió a Abraham. ¿Amén? Amén. ¿A través de quién? A través de Jesús. Tal vez tú digas: sí, pero es que fue Abraham. No, porque hay una promesa. Así es. Que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Todas quiénes? Todos aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Hermanos, tenemos que creer, así como dice, como leíamos en la palabra, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado de su luz, de esa luz que resplandece y que las tinieblas no pueden apagar ni opacar. Yo te digo que a menos que tú lo permitas, si algo viene contra ti, tienes el poder para atar y para desatar. Así es. ¿Qué es lo que quieres atar? Todo lo que pertenece a las tinieblas, todo lo que el Señor no te ha dado, todo lo que no va de acuerdo a su palabra, lo tienes que atar. Y desata su bendición, desata sus promesas. El Señor te ha dado esa autoridad para hacerlo. No pienses que al hacerlo estás faltando a la autoridad de Dios. No, Dios se complace, porque a Él le complace que nosotros vayamos de gloria en gloria. A Él le complace que nosotros manifestemos milagros, señales y prodigios. Pero así como dije, tenemos que hacerlo primero en nosotros. Declarar para nuestra vida, declarar para nuestra descendencia, para que cuando tengamos esa oportunidad de poder compartir con alguien más, nosotros estamos convencidos de que la palabra de Dios hace el efecto, porque lo ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, para llenarnos de la plenitud de Dios, para declarar su palabra, para recibir cada bendición que el Señor tiene, para todo solamente se requiere creer, creer y creer. Eso es todo lo que necesitamos hacer, creer en el Señor. Cuando el Señor nos dice que nos quiere bendecir, te quiere bendecir. ¿En qué? En todas las áreas de tu vida. Y no estoy hablando de prosperidad, hermano. Estoy hablando
de bendición en todas las áreas de tu vida, en todo lo que tú pongas tus manos, en cada plan que tú tengas, primero ponlo en el Señor, porque Él quiere que tú estés lleno de la convicción, de la plenitud de Dios, y solamente tienes que creer, meditar la palabra para que todo te salga bien. Amén. Eso es todo de mi parte, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a los que se conectaron, que les bendiga, gracias por estar aquí. Marco, Dios te bendiga. Mi hermano carnal, Dios te bendiga. Bendiciones a todos, nos despedimos.